Feliz miércoles para todos. Estamos una vez más en un nuevo episodio de Dialogando con el Papa, el podcast de la Parroquia de Santa Teresa de Jesús, referente a todas las audiencias generales y a la catequesis que el Papa nos imparte todos los miércoles con toda la Iglesia Católica. Buenos días, Padre Luis Alberto. Buenos días, Nacho, y buenos días a todos los que nos escuchan, a todos los fieles que son fieles a esta catequesis. Los católicos no podemos vivir sin formación. Forma parte de nuestra vida cristiana, de poder cimentar cada día nuestra fe. Por eso en la tradición de la Iglesia está esta hermosa catequesis de todos los miércoles, cuando el Papa, como pastor supremo de la Iglesia, enseña a todos sus fieles respecto a algo del Evangelio y del magisterio de la Iglesia. Y hoy tenemos un tema muy importante, porque el Papa continúa en su catequesis con las parábolas de Jesús. Hoy una parábola muy especial, quizás de las más bellas que hay, la parábola del buen samaritano. De las más bellas y de las más desconocidas. Desconocidas no en el sentido de que no sepamos de que existe, sino de las que más nos cuesta vivir, poner en práctica. Muy bien, Padre, entonces vamos con la lectura del Evangelio de Lucas. Jesús tomó la palabra y dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, quienes después de despojarlo de todo y herirlo, se fueron dejándolo por muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por el mismo camino, lo vio, dio un rodeo y pasó de largo. Igual hizo un levita, que llegó al mismo lugar, dio un rodeo y pasó de largo. En cambio, un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre herido y al verlo se conmovió profundamente, se acercó y le vendó sus heridas, curándolas con aceite y vino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjugas las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. Escuchemos al Papa León. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis releemos la parábola del buen samaritano. El Señor la dirige a un hombre que, a pesar de conocer las Escrituras, considera la salvación como un derecho que le es debido, algo que se puede adquirir. La parábola le ayuda a cambiar de perspectiva y a pasar de centrarse en sí mismo a ser capaz de acoger a los otros, sintiéndose llamado a hacerse prójimo de los demás, sin importar quiénes sean. Y no solo juzgar cercanas a las personas que lo aprecian. La parábola gira en torno al camino que hace cada personaje, al modo de aproximarse a los demás y a cómo se comporta cada uno cuando ve al prójimo en dificultad. En definitiva, la parábola nos habla de compasión, de comprender que antes de ser creyentes debemos ser humanos. El texto nos pide reflexionar sobre nuestra capacidad de detenernos en el camino de la vida, de poner al otro por encima de nuestra prisa
de nuestro proyecto de viaje. Nos pide estar dispuestos a reducir las distancias, a implicarnos, a ensuciarnos si es necesario, a hacernos cargo del dolor del otro y gastar de lo nuestro volviendo a su encuentro, porque el prójimo es para nosotros alguien cercano. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En modo particular, a los grupos provenientes de España, México, Argentina, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Guatemala y Chile. Los animo a contemplar con esperanza todas las veces que Jesús se detuvo ante nosotros cuando nos encontrábamos caídos al borde del camino, pidiéndole que nos dé entrañas de misericordia para tener la misma compasión con los demás que Él tuvo con nosotros. Muchas gracias. El Papa León ha decidido darle continuidad a las catequesis sobre la esperanza en el marco de este año jubilar que ya había iniciado el Papa Francisco. Y creo yo que, en primer lugar, el Papa León nos está diciendo que no hay esperanza si no hay compasión. La parábola del buen samaritano, que yo me atrevería a decir hoy a la luz de esta catequesis del Papa León, podríamos también llamarla la parábola de la compasión. Y es esa compasión que precisamente necesitamos poner en práctica en nuestra realidad humana, la que nos va a permitir experimentar un mundo más humanizado. Yo siento, Padre, que a nosotros nos cuesta mucho poner en práctica esa compasión. Y nos cuesta mucho porque siempre estamos priorizando, como lo decía el Papa en la catequesis, nuestro propio camino, ¿cierto? Nuestro camino, digamos, personal. ¿Quién sabe hacia dónde vamos? Cada uno tiene su proyecto de vida. Y ese proyecto muchas veces lo priorizamos y lo ponemos por encima del de los demás. Y ahí es donde nos cuesta poner en práctica la compasión, porque poner en práctica la compasión es precisamente poner el camino del otro. Bueno, en realidad no es ponerlo encima de nadie, sino hacer una pausa en mi camino para acercarme al otro y ayudarlo. No, pero incluso mira que sí es lo que mueve el piso y que difícilmente nosotros en la lógica humana lo entendemos y mucho menos lo aceptamos, porque el Papa sí nombra de que hay que poner al otro por encima. Y no lo nombra solamente el Papa León, así lo dice Jesucristo, porque Jesucristo fue capaz de postrarse para lavar los pies, siendo Él el amo, siendo Él el Señor, siendo Él el Maestro, se ha postrado ante sus discípulos para lavarles los pies. La lógica humana a nosotros tristemente no nos da para eso. A nosotros nos cuesta entender la compasión y la confundimos con lástima. En eso somos expertos los seres humanos, en sentir lástima. El problema de la lástima es que la lástima nos deja ajenos a la realidad del otro, a la dificultad del otro, a la debilidad del otro. Mientras que la compasión nos mezcla, por llamarlo así, nos une, nos hace ser partícipes de la realidad del otro. Es que finalmente fue Dios el que nos dio ejemplo de eso, porque al hacerse humano se ha hecho partícipe de la realidad nuestra. La divinidad se ha mezclado con la humanidad, lo perfecto se ha mezclado con lo imperfecto, ¿sí? Y por eso Dios adquiere esa naturaleza humana en la que a través de su Hijo Jesucristo expresa su amor y su compasión por nosotros. Sí, Padre, mira que viene a mi mente en este momento tantos videos que ve uno en las redes sociales de personas que aparentemente hacen obras de caridad y que ayudan a la gente de la calle, que van en sus camionetas caras y van repartiendo millones de pesos a cualquier persona que se encuentran por la calle,
pero al final uno descubre que pues bueno, sí es una ayuda, pero al final se convierte solamente en un asistencialismo y no en un involucrarse o mezclarse, como dice usted, en la misma realidad del otro, porque después de eso la problemática de fondo sigue. Esa es la situación de cuando se dice hacer el bien, pero no es suficiente simplemente con obrar el bien, hacer el bien, sino es con un sentido cristiano. Y el sentido cristiano lo da precisamente que yo me uno al otro, me relaciono con el otro, me involucro con el otro, porque no solamente es asistirlo en una necesidad particular o inmediata que tiene, sino que tiene que llevar a una transformación de una realidad. Eso es precisamente la importancia de que todo nuestro obrar sea con un sentido verdaderamente cristiano. De ahí la importancia de conocer a Jesucristo, de ahí la importancia de estar enamorado de Jesucristo y de ahí la importancia del testimonio de la vida cristiana. Yo tengo que reconocer que muchas veces en esas campañas que hemos hecho o en esas salidas que hemos hecho con los grupos apostólicos de la parroquia, etcétera, a hacer obras de caridad, muchas veces uno no se involucra de lleno, porque uno está pensando en otra cosa, en el momento de uno ir, por ejemplo, a repartir mercados o a un comedor comunitario o a los samaritanos de la calle, una vez que tuvimos la oportunidad de ir con el grupo juvenil, uno de pronto está pensando que tiene que llegar a la casa, que tiene los problemas, que tiene no sé qué. Y yo creo que el poder involucrarse, el poder mezclarse con esas realidades es uno poder de verdad hacer un stop en la vida propia de uno y decir voy a compartir con estas personas, así como Jesús nos enseñó. La misma Eucaristía es un compartir. Jesús nos enseña a compartir desde lo cotidiano, desde no ser tan esclavos de la rutina, sino paremos un momento, sentémonos a la mesa, dialoguemos y compartamos. Ahora hay que dejar claro que no estamos diciendo que las obras de caridad que se realizan no sean buenas o no tengan este sentido. Pero sí tenemos que ser muy cuidadosos con caer en esa tentación de dejarnos distraer por, como decía Nacho, el simple asistencialismo, hacer cosas por cumplir o simplemente por darle como una paz al alma, que precisamente es una paz fruto de cumplir, pero no de un compromiso, no de un estilo de vida, no de un involucrarse, no de llevar a una transformación, ¿sí? No de poder contribuir a la humanización. En eso es en lo que tenemos que ser muy cuidadosos. Y qué importante cuando haces esa relación, Nacho, con la Eucaristía, porque precisamente la Eucaristía, que es una cena, un banquete, una comida que se da en ese ambiente fraterno, nos tiene que hacer reconocer que todos los que estamos participando de esa cena, todos somos débiles, todos somos frágiles, todos somos vulnerables, todos somos pecadores, pero que viene ese buen samaritano que es Cristo, precisamente para sanar nuestras heridas, para vendarlas, para curarlas, para reanimarnos, para levantarnos, para llevarnos en su cabalgadura, como narra precisamente la parábola del buen samaritano, llevarnos en su cabalgadura y asumir la responsabilidad de cuidarnos. Yo pienso que ahí viene una buena diferencia, ¿no?, entre cuando nosotros hacemos las cosas por asistencialismo, ¿sí?, que es diferente a asumir el compromiso de cuidar al otro. Qué bueno poder preguntarnos cuando hacemos obras de caridad, ¿yo estoy ayudándolo o yo le estoy cuidando? Porque el ayudarle, vuelvo y repito, simplemente puede reducirse o limitarse a que me quito algo de encima, me desentiendo de algo simplemente haciendo esta entrega, esta donación. Pero cuidar implica que pues yo tengo que acercarme al otro, vendarlo, sanarlo, acariciarlo, tocarle, ya cargar con él, e incluso, como escuchamos en la parábola, soy capaz de asumir de que si no estoy yo en la continuidad del cuidado, hay otro que queda cuidando, pero yo asumo lo que se necesite hasta que se ponga bien, hasta que esté completamente bien. Esa experiencia de la Eucaristía tiene que ser esa oportunidad para vivir de verdad esto que Jesús nos enseña en su palabra. Pero también
tenemos que reconocer de que corremos el riesgo grande de que, de hecho, la misma experiencia religiosa se nos convierta para nosotros simplemente en un cumplir, como lo decía usted, y lo dice este texto, porque vemos la figura de un sacerdote y de un levita que efectivamente ellos cumplen la experiencia religiosa, pero no van más allá, no van a esa experiencia profunda que nos propone el Evangelio hoy. Son de las distracciones, como nombraba yo ahora, grandes que tenemos en la vida cristiana y en la vida de fe. Porque allí ya no solamente es un actuar asistencialista, sino que también eso lleva a un conformismo. Nos conformamos con, ¿sí? Y entonces lo que ocurre allí, voy a utilizar un término, puede ser un poco pesado, pero me parece que muestra la realidad. Lo que hacemos allí es un disfrazar. También tenemos la tentación de disfrazar la caridad, de disfrazar la compasión. Entonces pensamos que por nuestros gestos, por nuestros comportamientos religiosos, ¿sí? Eso es suficiente, ¿sí? Para agradar a Dios y para hacer el bien. No. Mientras la caridad, mientras la compasión no me lleve a mí a involucrarme, a inmiscuirme, a mezclarme, ¿sí? a ponerme en los zapatos del otro, yo no voy a poder decir que mi actuar fue auténticamente cristiano. Estamos llamados a ser humanos antes que creyentes. Esto tiene mucho que ver con el misterio de Dios, porque el misterio de Dios es que se hace humano. Primero Él es Dios, pero se hace humano, y Él nos llama a lo mismo, a ser humanos antes que creyentes. Esto lo dijo el Papa hoy en su catequesis. Claro, cuando el Papa hace alusión al término creyentes o cristianos, está haciendo una relación con una de las definiciones que podría entenderse desde el término institución. Quieras o no, ser creyentes es pertenecer a una institución, o ser cristianos es también pertenecer a una institución. Pero tenemos que tener claro que el ser creyente, el ser cristiano, no se reduce a pertenecer a una institución, sino que es un estilo de vida, es un modo de comportarse, es un modo de relacionarse. Ser cristiano, ser creyente, es un testimonio de vida. Pues bien, Padre, vamos a pedirle al Sagrado Corazón de Jesús, como lo decía el Papa hoy también, que nos ayude a tener ese sentir para poder vivir ese estilo de vida que nos propone. Por eso es muy importante esta solemnidad para la que desde mañana nos vamos a estar preparando con la novena al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo de Dios el que finalmente nos mueve, nos prepara, nos ilumina, nos direcciona, nos acompaña, nos fortalece y sobre todo nos da la sabiduría. Sin el Espíritu Santo no es posible que nosotros podamos humanamente poner en práctica la compasión, poner en práctica la caridad, poner en práctica la vida de creyente y la vida cristiana. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Dialogando con el Papa. Estos episodios nos enriquecen mucho como iglesia, aprendemos muchísimo, pero que ojalá esto también dé fruto en nuestras vidas poniéndolo en práctica. Padre, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, que Dios los bendiga y que tengan una bendecida jornada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.